usted recuerda, estamos analizando, ya cerrando lo que es la historia, la vida de David, una historia que ya quiero cerrarla. He querido exponer 5 puntos en particular que yo deseo rescatar de esa historia para entrar a la parte, yo no puedo decir que sea la más interesante porque todo ha sido por demás interesante. Sin embargo, la vida de David, la historia de David y la enseñanza en la vida de David nos da una plataforma muy interesante para poder abordar lo que quiero abordar. Sin embargo, yo quiero avanzar con estos puntos que quiero concluir, y si Dios permite avanzar un poquito más con el siguiente tema que tiene que ver evidentemente con el carácter, lo haremos. Pero mencioné 2 puntos, esto tratando de compactarlo, te decía, para ver exactamente qué es lo que sucedió en la vida de David, qué nos deja la vida de David, y de hecho esa fue una de las preguntas con las que me introduje, qué descubrimos en la historia de David. Y en el primer punto yo te explicaba que veíamos, o vemos más bien, el carácter de un rey expuesto. Eso lo he venido diciendo ya por muchísimo tiempo, pero lo sigo insistiendo porque es algo con lo que yo voy a seguir enfatizando en nuestros siguientes temas. Yo te preguntaba cómo respondería tu carácter en escenarios similares, bueno, tal vez no similares, pero sí, vaya, pues no somos reyes, ¿verdad? No somos reyes, no somos autoridades en ese punto, no nos podemos comparar, pero en escenarios complejos, vaya, es lo que quiero decir. Y preguntaba, por ejemplo, cómo reaccionaría o cómo luciría mi carácter en una posible persecución, o en escenarios tan complejos donde parece ser que el carácter está siendo estirado al punto de que voy a representar algo, voy a darme cuenta yo mismo en el proceso o después del proceso cómo está luciendo ese carácter. Pero también mencioné otro punto que tiene que ver con la presencia de Dios en cada una de las cosas, por decir así, que Dios hace en esa historia. Es decir, yo te decía que Dios no está ausente de ninguna de nuestras acciones porque Él no es omiso. Y es algo que insisto, porque Dios no es un Dios franqueable, hermanos. Permítame usar esa expresión, franqueable, perdón. Me refiero a que a Dios no lo podemos tomar por sorpresa o algo que nosotros hagamos en nuestra conducta lo podamos esconder, porque Él utiliza incluso, y esto yo lo digo de manera personal, no lo digo por nadie más en experiencia, sino solo por mí, pero yo me he dado cuenta que en mi vida, a lo largo de mi vida, en mi proceso de santificación, en mi vida sujeta a su palabra, yo me he dado cuenta cómo mi torpeza, fíjate bien lo que te voy a decir, mi torpeza Dios la ha usado para cumplir propósitos. Y no es algo que intencionalmente yo haya deseado hacerlo, simplemente ocurrió porque ocurrió, como ocurrió en la vida de David, ocurrió en la vida tuya, ocurrió en la vida de muchos más. Pero Dios permitió que muchas de esas cosas, en mi torpeza, hablando personalmente, cumplieran un propósito. Y quiero seguir abordando estos 3 puntos, pero abordar el tercer punto para cerrar esto. Y yo te decía, hermanos, que Dios lo ve todo. Dios lo ve todo y no hay nada, escucha bien, absolutamente nada que podamos esconder a los ojos de Dios. No hay nada oculto a los ojos de Dios. Y me gusta mucho cómo Jeremías, el profeta, hace una manifestación de este poder inmenso de Dios y maravilloso de Dios que no podemos evidentemente entender, ni comprender, ni razonar, pero sí meditar en él, porque dice en Jeremías 23-24, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Es una pregunta retórica. Declara el Señor, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Eso es lo que dice el Señor. Y tú puedes confirmar esto mismo, pero en otros libros, por ejemplo el libro de Job 34:21 o Hebreos 4:13, que dice certísimamente lo mismo casi. O sea, ¿dónde te puedes esconder tú delante de Dios de modo que Él no te vea? Y todavía pregunta, ¿no? ¿Será que los cielos y la tierra Él no los cubre con su sola presencia? Hermanos, nosotros tenemos una conducta muy particular, muy peculiar, muy característico, es lo que quiero decir en nosotros, en nuestra relación con Dios, en la manera en la que nosotros buscamos santificarnos. Y es que, hermanos, y esto también lo digo a título personal, sabemos quién es Dios, entre comillas, ciertamente lo conocemos a través de su palabra, pero sabemos quién es Él, sabemos que es infinito en poder, conocemos su carácter en el sentido amplio como nos lo expresa su palabra,
Sabemos que no hay nada imposible para Él, pero mi conciencia, hermanos, sigue teniendo un papel trascendental en esto. Mi corazón, de manera más particular, es decir, mi pensamiento, la manera en la que yo pienso y ejerzo mi fe, suele olvidar esto que te acabo de decir. Es decir, yo conozco, entre comillas, bien quién es mi Señor, porque conozco su carácter, conozco de su infinito poder, pero en el ejercicio de mi fe, hermanos, parece que yo olvido quién es Dios. Por ejemplo, tenemos un tiempo de refrigerio como lo tuvo David, y en lugar de, en ese tiempo de paz, donde todo está tranquilo y rico, por decirlo de alguna manera, en vez de buscar desarrollar un profundo conocimiento de nuestro Señor y de tener un corazón reverente, desarrollar un deseo de conocerle, de amarle, de buscar más de su palabra, más tiempo con Él, desarrollamos jactancia, desarrollamos pereza espiritual. David desarrolló un carácter ocioso. La escritura, por la manera en la secuencia en la que nos suele explicar la historia de David, nos enseña que él se descuidó de esa manera, hubo ociosidad. Y solemos, hermano, nosotros en este momento no tomar ese tiempo de refrigerio para buscar más de la presencia de Dios, sino que ahora a la inversa, cuando nosotros nos encontramos en una situación de seducción del pecado, o tropezamos, o hay un dolor que nos aflige por la consecuencia del pecado, es que pasa lo que debimos de haber hecho cuando estábamos en esa paz, ¿no? Cuando estábamos en ese tiempo de refrigerio. Es ahí cuando parece que estamos más de rodillas, es ahí cuando parece que meditamos en la paz que teníamos y ahora no tenemos porque nuestro corazón está afligido. Es ahí cuando parece que nos encerramos más en oración y nos hacemos más sensibles para que Dios moldee nuestro carácter. Yo sé que la pregunta puede ser ¿por qué? Pero no me voy a ir por ahí. Solamente quiero que entiendas esto que te estoy diciendo, porque ahorita, hermanos, muchos de nosotros podemos estar en tiempos de refrigerio, en tiempos de paz, en tiempos de tranquilidad. Yo te digo, aprovecha ese tiempo, disfrútalo, porque es un momento en el que puedes intimidar en la presencia de tu Señor, puedes acercarte a Dios con esa confianza que siempre tenemos. Pero qué interesante es que Dios, incluso cuando nuestro carácter está siendo probado o ya tropezamos, permite que esa aflicción moldee nuestro carácter y haga en nosotros, prepare en nosotros un terreno más sensible o más fértil, por decir así. Hay una persona cuyo autor es desconocido, dijo algo bien interesante. Dice, el dolor es un método eficaz para sacudir la cama donde duerme el pueblo de Dios. Dice el dolor. Bueno, ¿cuántos quieren dolor? Nadie, ¿verdad? Bueno, pero dice, según en la reflexión, que es un método eficaz para sacudir la cama donde duerme el pueblo de Dios. Hermanos, lamentablemente esta es una conducta muy particular. Y lo vimos en la vida de David, pero lo podemos ver también en muchas otras vidas, en otros personajes. David pretendió ganarle la partida a Dios, ser más inteligente, esconder su pecado, pero fíjate, yo te iba a leer el libro de Jonás, bueno, no el libro, un capítulo, por cuestión de tiempo no lo terminé, pero quiero resumir lo que dice Jonás, cómo se vio en una situación similar. Pero el profeta Jonás, como tú sabes, decidió esconderse, huir de la presencia de Dios. Pero si tú crees que Jonás y David son los únicos que enfrentaron esto, estás muy equivocado. Tú te acordarás de Abraham, nuestro padre Abraham, al recibir el hijo de la promesa, él dijo, bueno, pues ya soy anciano y creo que puedo hacerla a mi manera. Y ustedes saben cómo la historia nos termina, ¿no? Terminó teniendo un hijo que se llamó Ismael, cuando Dios nunca le instruyó lo que hizo. Y al final, bueno, vino el hijo de la promesa, Isaac. Pero hermanos, podemos hablar de patriarcas, profetas, reyes, apóstoles, la iglesia del primer siglo, y podemos hablar de su iglesia hoy. Esta conducta no es distinta a la que tú y yo hoy tristemente asumimos en muchas ocasiones. Cantamos del poder de Dios, hablamos, proclamamos, tú eres el centro de mi adoración, tú eres mi Señor, tu gobierno está sobre mi vida, bla, 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 bla. Pero eso, cuando se trata de asumir una decisión, parece que eso hace un clic diferente, parece que eso como que no embona lo que decimos con lo que vivimos.
yo he meditado mucho en esto, pero mira, déjate leo las palabras de Jonás, para que veas en boca de Jonás, un hombre que decidió huir de la presencia de Dios y decía, entonces oró Jonás al Señor su Dios. Fíjate desde dónde oyó Dios a Jonás, desde el vientre del pez. Entonces Jonás oró al Señor su Dios. Estoy en Jonás capítulo 2, versículo 1. Oró desde el vientre del pez. Dice el versículo 2, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. ¿Desde dónde, hermanos? En su angustia. Bueno, desde el vientre del pez. ¿Cómo estaba? En una angustia profunda. Hermanos, Jonás no la estaba pasando bonito, ni estaba como aparece en algunos libros infantiles. Yo entiendo que la idea es transmitir esta enseñanza a los niños, pero no estaba en un estómago con una velita, esperando a ver a que Dios lo sacaba de ahí, bien cómodo y a gusto, ¿no? Estaba en una situación difícil. Dice, desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú me escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares. Fíjate cómo está atribuyendo esta obra a lo que Dios hace, obviamente, porque es parte del plan de Dios. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y todas las olas pasaban sobre mí y pensé, he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. El versículo 5, las aguas me llegaban hasta el cuello. Yo no sé si de aquí salió esa expresión. ¿Cómo estás con el agua hasta el cuello? Yo no sé si de ahí salió. Pero literal, la estaba pasando mal. Lo profundo del mar me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos cerraron tras de mí. Fíjate cómo poéticamente lo está hablando Jonás. Pero aquí va el pero, y esto me encanta, a mí me gusta cómo lo dice. Pero tú, Señor, Dios mío, estos están en comas, si los lees tienen comas, esto es como un clamor. Pero tú, Señor, Dios mío, rescataste mi vida de la fosa, es decir, de la muerte literalmente. Al sentir que se me iba la vida, me acordé de mi Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Entonces el Señor dio la orden y el pez vomitó a Jonás. Date cuenta cómo este hombre decidió huir de la presencia de Dios, pero en una circunstancia como esta, en la que Dios le permitió entender que de Dios no se va a esconder. Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Cuarto punto, su gobierno, y esto va a sonar un poco irónico, un poco paradójico, su gobierno debe gobernar mis decisiones. ¿Cómo desea Dios, hermanos, que pensemos? ¿Cómo Dios desea que tú y yo pensemos, decidamos y sintamos en nuestro corazón? Miren, si hay algo que no vamos a poder hacer, y esto es bien difícil, yo lo experimento, yo creo que todos lo experimentan, no creo ser el único. Todos experimentamos una lucha en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Pero nuestro corazón le pertenece a Dios, hermanos. La pregunta que yo te hacía es, ¿cómo desea Dios que pensemos? ¿O cómo se supone que debería yo de vivir en relación con la tentación y el pecado? Bueno, déjame te respondo lo primero. Dios desea, nuevamente, y esto lo he insistido una y otra vez, que pensemos bíblicamente. Y esto, la pregunta es, bueno, ¿cómo? Es que, hermanos, pensar bíblicamente, pensar como Él desea que pensamos a la luz de su palabra, es crucial para el creyente. La manera en la que yo voy a decidir está en función de la manera en la que yo entiendo la voluntad de mi Señor. Por eso pensar bíblicamente es trascendental, porque eso también nos distingue, no solamente, bueno, el carácter, en este caso, la manera en la que pienso va a determinar mucho de mí en mi carácter, pero hermanos, esto es súper necesario. Y me gusta mucho cómo en el libro sapiensal de este autor, Salomón, dijo algo bien interesante, Eclesiastés capítulo 10. Dice, las moscas muertas apestan, sí, así como lo está haciendo, y echan a perder el perfume. Asimismo, pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. Tú tal vez has escuchado esta frase, edificar cuesta mucho. Destruir lo que edificaste no implica ni la mitad de tu esfuerzo. Y esto tiene mucho que ver con lo que está diciendo Salomón. Ahorita voy a explicar lo que está tratando de decir Salomón con esto de las moscas muertas. Pero hermanos, ¿cuántos dolores de cabeza, volviendo al punto de pensar bíblicamente, nos pudiéramos ahorrar si Dios dirigiera mis pensamientos en la orden, en la forma en la que Dios nos enseña bíblicamente a tomar decisiones? Porque si así fuera, hermanos, pequeñas locuras como la locura de David y pequeñas locuras como las que yo he hecho y seguramente tú has hecho,
no hubieran repercutido en ese alto costo que hemos tenido que pagar. David pagó en su vida, el reino pagó por su error, y lo mismo pasó con su descendencia. En otras palabras, hermano, lo que estoy tratando de decirte es, esa larva, ese pecado, esa mosca que hace heder el olor del perfumista, puede destruir tu reputación, puede dañar tu honorabilidad, y basta una pequeña locura para echar a perder todo. Hay una historia de un hombre que se llama Lawrence Nazar. Esto fue en el año 2017, déjame te lo cuento rápido. Fue un médico reconocido, de gran prestigio, tenía confianza en muchos de los padres de familia cuyos hijos iban y eran atendidos por él, porque atendía normalmente a hijos que eran atletas. Él era como una especie de gurú del dolor. Cuando alguien se sentía mal, acudía a él para que sanara una parte de su cuerpo, una extremidad, lo que fuera, y él lo curaba para que pudiera seguir compitiendo. Y fue un hombre muy reconocido. Pero fue precisamente en el año 2017 que se vio envuelto en un escándalo sexual. Sí, así como lo oyes. Una joven reveló a sus padres que el médico esta persona, tan famosa y tan prestigiada, la agredió sexualmente. Su testimonio no fue creído, fíjate, ni por sus padres. De hecho, pusieron en duda, porque varios testigos después se presentaron, varias mujercitas, señoritas. Fue entonces que la autoridad decidió hacer una investigación en la vida de este hombre. Hermanos, encontraron pruebas irrefutables. Pruebas irrefutables donde vieron 37,000 archivos de pornografía infantil en su ordenador. Y fue eso lo que despertó el interés después de las autoridades, y empezaron a escuchar las testimonios de estas personas. En definitiva, fue a juicio, escuchó el testimonio de cada una de sus víctimas, que fueron más de 260 jovencitas. Hoy, hermanos, él cumple una condena de 175 años en una prisión estatal en México. Su juicio fue todo un show mediático, fue un boom. Y yo insisto, las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Asimismo, pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. ¿Qué pesó más en este médico, su necedad o su reputación? Evidentemente la necedad de este hombre. ¿Tú te puedes imaginar lo que pensó su esposa, sus hijos? ¿Dónde quedó todo ese auge, ese prestigio, esa reputación y todo lo que logró? Nada. Se perdió. Todo se fue a la ruina. Salomón nos enseña que el pecado, o la larva del pecado, la larva de esa mosca muerta, puede ser una decisión, pueden ser muchas cosas que nosotros hagamos por no pensar bíblicamente, y pueden echar a perder el perfume, en este caso del perfumista. Puede dañar tu reputación, como lo hizo con David, lo hizo con muchos hombres de la historia que tú puedes analizar. Puede dañar tu honorabilidad, que no se injerte esa larva del pecado en nuestras vidas, cuyas repercusiones pueden ser lamentables, hermanos. Necesitamos desarrollar un carácter cristocéntrico. Me gusta mucho cómo el proverbista lo dice. Oye, hijo mío, dame tu corazón. ¿Cómo dice? ¿Dame qué cosa? Tu corazón, tus pensamientos. Porque es aquí donde todo lo vas a distribuir para ver a dónde se va a ir, cómo lo vas a procesar. Aquí empieza. Tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Esta debe ser parte de nuestro oración. Un deseo insaciable por decir, sí, Señor, que mi deseo sea seguir tus caminos, mi deleite sea escuchar tu voluntad, que mi deleite sea, oh Señor, entregarte mi corazón, darte mis pensamientos. Y esto es 24/7, hermanos. Quinto punto, y con esto termino. La historia en la vida de David nos enseña a no jactarnos en el ejercicio de nuestra fe. Hermanos, es imposible que tropecemos. Siempre habrá tentación. Pero Dios nos está enseñando también que hay de tropiezos a tropiezos, ¿verdad? Digo, no es lo mismo un escándalo sexual a que yo sea reprendido por una mentira, por ejemplo. Y lo que nos enseña Pablo a través de un versículo en la carta a los Corintios dice, si ustedes piensan estar firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Es una advertencia para ti, para mí, para que cuides tu camino, para que mires y no sea que tú también tropieces y estés en ese lugar después.
Lo que tu hermano necesita cuando él tropieza no son tus comentarios o tus buenas opiniones, mucho menos tu arrogancia. Necesita tu compasión. Necesita que tú te dirijas con compasión, no con soberbia. Y esto es lo que nos está enseñando Pablo en esta porción de la Escritura, 1 Corintios capítulo 10, versículo 2. Yo la leí en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Así que, hermano, que es fácil emitir un juicio, es fácil dar una opinión, pero Dios nos enseña, ojo con tu jactancia, cuidado, te crees muy arraigado en la fe, qué bueno, ocúpate de tu fe con temor. Recuerda que estás hecho del mismo material que tu hermano, del mismo material. Las mismas tentaciones que él tiene seguramente las vas a tener tú. Guarda tu opinión y consuélalo. Tú no sabes nada acerca de su lucha, tú no sabes nada acerca de su proceso, o podrás saber, pero tú no sabes cuánto luchó, cuánto se esforzó, cómo se originó su caída, cuánto peleó, cuánto lloró, cuánto oró al Señor por no caer en ese pecado y finalmente cayó. La caída de tu hermano no es para que te compares, hermano, no es para que te jactes, es una advertencia, pero al mismo tiempo es para que tú te coloques a través de él en su vida y veas que ese puede ser también tu lugar. Gálatas 6:1, y con esto termino, dice, dice, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, dice, restáuralo. Esta es mi acción que yo tengo que hacer, restáuralo. ¿Cómo? En un espíritu de mansedumbre. ¿Cómo? Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 5 puntos con los que decía terminar, y con esto ya voy a concluir porque le voy a dar el paso a mi hermana Cindy. Vamos a iniciar después una pequeña enseñanza, no una pequeña, ya es demasiado larga, pero ya más enfocado respecto al carácter. Y voy a adentrarme en el capítulo 2 de la carta a Gálatas, para que lo analice de manera progresiva y vaya meditando en ese pequeño capítulo, que mucho vamos a abordar y mucho vamos a ser edificados para aterrizar, como decimos, en un punto que quiero abordar, que tiene que ver más enfáticamente sobre el carácter. Amén. Déjenme orar. Padre, te doy tantas gracias, Señor, por lo que tú haces y sigues haciendo en nuestras vidas. Yo ruego, Señor, que todo esto que hemos visto en la vida de David y que podemos nosotros, Señor, sin duda alguna, ser advertidos, ser, Dios, incluso parte de una circunstancia similar, rogamos que seamos libres, pero al mismo tiempo rogamos que sea tu Espíritu Santo que nos dirija, Dios, que nos consuela si estamos atravesando una situación como esta. Padre, gracias por la enseñanza, gracias por la advertencia, que tu corazón, Dios, de nuestro corazón se una, Dios, a tu voluntad. Te lo rogamos, te lo pedimos, Señor. Únenos, Dios, a ti, únenos, Dios, haz tu carácter, fórmalo en nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Pásale.